Bueno, he estado pensando mucho en el último video que he hecho, le he dado pues bastantes vueltas al tema de los sacrificios y esta interpretación que tiene Joseph de Maistre, y entre las cosas que yo he pensado es, si bien para este autor, Joseph de Maistre, había una razón teológica detrás de los sacrificios, que después con el cristianismo va a tener una especie de reinvención o de corrección más bien. Esta razón teológica tendrá que ver con esa noción de orden que es intuitiva en nosotros, o más bien es innata. O sea, nosotros al reconocer al mundo como perfectible es porque tenemos una noción de algo más perfecto. Y de aquí se sigue, por tanto, la cuestión de la justicia y del castigo. Esto es en el caso pues de los sacrificios hacia el culpable, de sacrificar a alguien culpable. Pero cuando se sacrifica a alguien inocente es debido a un dogma que Joseph de Maistre llama el dogma de la irreversibilidad. Yo ya hablé de esto en el video pasado, entonces no voy a pues a ondear sobre esto nuevamente. El punto es que quisiera establecer una analogía, si es que se puede, respecto a esta teoría teológica versus una más estética. Si hay una razón estética en los sacrificios, y para ello me voy a basar principalmente en Edmund Burke. Para ello voy a utilizar pues a este autor y principalmente el texto que tiene sobre estética, indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello. Creo yo que se puede hacer esta relación, creo que se puede establecer esta analogía, porque ya en el propio Joseph de Maistre, en este texto de los sacrificios que, como ya dije, toqué en el video pasado, él deja cosas muy abiertas, ¿cierto? Suele hablar como de una cierta potencia inexplicable, o también dirá que es difícil comprenderlo por medio del raciocinio, o dice también que es el gran misterio del universo, ¿cierto? Se refiere como a esta cuestión, a este dogma pues ya mencionado. Y esto me recuerda mucho a este famoso je ne sais quoi, yo no sé cómo pronunciarlo, una palabra que por lo general la pronuncian en francés, que quiere decir el no sé qué. Hay un texto también de Benito Feijó llamado No sé qué, un texto sobre estética, es algo pues que se utiliza mucho al hablar de estética, ese famoso no sé qué que deleita o que gusta, ¿cierto? Refiriéndose pues a este placer, a este gusto estético, un no sé qué, hay una razón extraña que desconocemos, que si bien para Joseph de Maistre tiene que ver con teología, aquí vamos a intentar entenderlo, pero siguiendo pues a Burke, como había dicho. Bueno, una de las razones por las cuales un sacrificio era, digamos, útil, entre comillas, esto pues tiene muchos matices, era por una suerte de purificación. Hay como una cuestión purificadora tras el sacrificio. Joseph de Maistre habla como de unas ciertas fuerzas maléficas que se destruyen a través de la muerte pues de los mártires, por ejemplo, siendo la muerte pues de estos mártires un sacrificio. También dirá que se debilita la ferocidad pues de aquellos que mataban a los mártires. Hay algo en ese sacrificio que apacigua esa potencia desmesurada, ¿cierto? Esta potencia maléfica. Y esto cuando se sacrifica a un inocente, y más si ese inocente es voluntario y decide ser sacrificado. Y siguiendo a Orígenes, incluso llega a hacer la metáfora con la muerte de una serpiente. Bueno, yo siempre me imagino una serpiente, hablará de un animal venenoso que incluso al ser picado por ese animal o al ser mordido y ver cómo matan a ese animal, se siente por tanto una cierta satisfacción, un cierto alivio, el cual también lo relaciona con el contemplar la muerte de alguno de los mártires, por ejemplo esta Blandina, esta cristiana del siglo I que martirizaron, que después de contemplar dicha muerte muchos, según Joseph de Maistre, se volvían cristianos o salían de ahí purificados de esa experiencia. Esto remite, o por lo menos a mí me remite directamente a lo que es la catarsis, esta categoría que hace uso Aristóteles para hablar de la tragedia.
La catarsis sería como una especie de depuración o de purificación, un alivio de los sentidos después de recibir una gran tensión estética, producto pues de estas narraciones, de estas dramatizaciones trágicas, en donde la piedad y el temor cumplen un papel importante. Un sacrificio sería una especie de brutalidad o una especie de terror, de escena terrorífica, pero simbolizada o ritualizada u ordenada, mediante una ceremonia, mientras que la tragedia también sería una especie de cruda verdad, que no es sino esta verdad pues trágica de la vida, pero romantizada, como diría Nietzsche, digamos una especie de concordia o dialéctica entre esta potencia desmesurada pues propia de la vida, de la naturaleza, que sería Dionisio, y Apolo, que es el dios ya de la mesura, de la armonía, de la proporción, etc. El sacrificio lo podríamos ver por tanto como una especie de tragedia, pero también creo que se podría ver como una transgresión, y es quizás esa transgresión lo que nos atrae del sacrificio. Pero, por otro lado, puede ser la manifestación del poder lo que nos está atrayendo. Es el poder que está funcionando ahí para castigar o para mesurar, haciendo uso pues de su fuerza y de su soberanía. Y aquí estaría entonces funcionando más bien esta categoría de lo sublime que ya más adelante vamos a comentar. Sin desconocer pues las otras teorías sobre la transgresión más cercanas a quizás el pensamiento del ya mencionado Nietzsche o de Georges Bataille. Aquí me voy a quedar más bien con esta idea del poder. Y voy a seguir a Edmund Burke, principalmente este libro de indagaciones filosóficas sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, para desarrollar pues este tema sobre el poder. Y también sobre la cuestión de lo sublime, que yo creo que este autor es el más importante o de los primeritos autores que intenta agotar bastante este tema de lo sublime, y a mi parecer lo hace de una forma bastante interesante. Pues personalmente me gusta mucho, sin desconocer pues ciertas críticas que se le pueden hacer. Bueno, entonces para comenzar, ¿cuál es la causa o cuál es la razón del deleite o el placer para este autor? Hay dos causas. Por un lado, ese instinto de autoconservación, y por otro, la sociedad. Y esta última, la sociedad, la podríamos dividir en tres: la simpatía, la imitación y la ambición. La simpatía es la que me parece pues más importante para lo que pienso decir más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre placer y deleite? El placer tiene para Edmund Burke una naturaleza positiva, y el deleite tiene tras de sí otra naturaleza positiva, que es el dolor. Y la idea de dolor va de la mano con la idea de terror. Y de aquí llegamos entonces a lo que viene siendo la categoría de lo sublime. Lo sublime es para Edmund Burke, dice él, todo lo que sea adecuado de algún modo para excitar las ideas de dolor y peligro, es decir, todo lo que sea terrible de algún modo o sea versado en objetos terribles, u opera de una manera análoga al terror. Es una fuente de lo sublime, es decir, es producto de la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir. Y lo llega a describir como una especie de horror o de terror delicioso. Este sentimiento de terror vendría siendo el más importante, el más fuerte pues y poderoso que podemos llegar a sentir, y tiene que ver, como habíamos dicho, con la idea de autoconservación, con el deseo pues de seguir existiendo, de seguir viviendo. Dice Burke, el grado más alto de lo sublime lo llamo asombro. Los grados subordinados son admiración, reverencia y respeto. Aquí estas palabras las subrayo yo porque me parecen que serán importantes más adelante. Y la necesidad, una necesidad importante para que el terror y el dolor causen deleite, es la seguridad. Dice Burke, cuando el peligro o el dolor aprietan demasiado cerca, son incapaces de dar cualquier delicia y son simplemente terribles, pero a ciertas distancias y con ciertas modificaciones pueden ser deliciosos, como lo experimentamos todos los días. También me parece curioso porque en el nacimiento de la tragedia, Nietzsche también llega a mencionar o a hablar sobre, digamos, las experiencias dionisíacas. Llegará a decir que cierta sobriedad será importante en dichas experiencias, que no es la pura embriaguez.
Por lo tanto, para que causen deleite, es necesario contar con cierta seguridad a la hora de experimentar este terror. Se pregunta también Edmund Burke sobre el poder, de qué forma el poder es sublime, o por lo menos si el poder es sublime. Dice Burke: fuera de las cosas que sugieren directamente la idea de peligro y las que producen un efecto semejante por una causa mecánica, no sé de otra sublime que no sea alguna modificación del poder. El poder sí es sublime porque el poder tras de sí contiene de cierta forma la idea de terror. Burke también dice que el poder deriva toda su sublimidad del terror con el que va acompañado. Un ejemplo que pone es un toro contra un buey, pues la diferencia que puede haber entre estos dos animales. Uno es más violento, más poderoso, digámoslo así, mientras que el otro es más apacible. El toro, por tanto, sería más sublime, el toro que es más poderoso. También dice: el poder que surge de la institución de los reyes y comandantes tiene la misma conexión con el terror. Los soberanos son tratados con frecuencia con el título de pavorosa majestad. El dolor es siempre infligido por un poder de algún modo superior, porque nunca nos sometemos a dolor de buena gana. De modo que la fuerza, la violencia y el dolor y el terror son ideas que se precipitan juntas en la mente. También interesante pensar sobre este Leviatán de Hobbes. Recuerdo que en una parte dirá Hobbes que gracias a ese terror que suscita este Leviatán, que es este monstruo, pues este estado inmenso, es que la paz es garantizada, precisamente porque le tememos y ese terror nos obliga a mantener a raya nuestros impulsos más violentos. Y aquí ya he dado una posible argumentación de por qué nos causa deleite el terror, pero vendría siendo el terror de este poder apolíneo, regresando entonces a estas dos potencias antes mencionadas. O sea, el poder mesurador nos atrae porque nos garantiza la justicia y la paz. Esto lo estoy añadiendo yo, pero no es propiamente lo que dice Burke para contestar a la pregunta por qué nos causa placer o deleite el terror. Ya esto lo iré mencionando más adelante. Pero antes, hablar sobre un aspecto relacionado al poder. Burke se pregunta sobre la condición física. Bueno, primero decir que la utilidad pues que resulta de la condición física no tiene que ver con la belleza. Él desentiende a la belleza de la utilidad. La utilidad tendría más que ver incluso con lo sublime, siempre y cuando esa utilidad trae consigo la idea de poder. Y como habíamos dicho, la idea de poder trae tras de sí la idea de dolor y de terror. Entonces, si esta condición física implica más poder, por ejemplo, mayor destreza o fuerza, también implicará un cierto deleite, pero un deleite que tiene que ver con la experiencia de lo sublime y no con lo bello. Dice Burke: pero llamar a la fuerza con el nombre de belleza, tener solo una denominación de las cualidades de Venus y Hércules, tan totalmente diferentes en casi todos los aspectos, es sin duda una extraña confusión de ideas o abuso de palabras. Bueno, aquí está poniendo precisamente dos posturas diferenciadas, o más bien dos prototipos diferenciados de cuerpos cultivados, podríamos decir. Digamos, un cuerpo de una Venus, pues que sería un cuerpo atractivo, que en este caso sería bello, con el cuerpo de un Hércules, que sería más bien sublime. La gran diferencia, y voy adelantando un poco qué es la belleza para Burke, es que Venus suscita más amor, causa cierta relajación al contemplarla. Tiene que ver con la suavidad, con una facilidad de temperamentos, con una compasión, amabilidad y mayor liberalidad. Esto en palabras pues de Burke, como sea. Y esto me parece bastante interesante porque en estos eventos de belleza, por ejemplo belleza femenina o belleza masculina, uno sí que encuentra una gran diferencia entre ambos, entre lo que se está buscando en el uno o en el otro, o incluso entre el público pues que aprecia dichos eventos. Me parece curioso que quienes aprecien, por ejemplo, bastante el físico-culturismo sean en su mayoría, yo creo que hombres que desean alcanzar cierto físico que están contemplando, porque esa noción
y aquí siguiendo pues a Bark, genera un cierto respeto, una cierta admiración, porque ese físico revela de cierta forma un cierto poder, así sea pues un poder simplemente físico, como estamos diciendo. Los atributos propios de un Hércules o de alguna persona que ostente poder, dice Bark, se ejercitan más en prevenir los peores males que en dispensar favores, y por lo tanto no son encantadores, aunque muy venerables. Causan, como habíamos dicho, admiración y respeto más que amor, que ese amor que suscitaría la delicadeza, por ejemplo, de una Venus. Entre estos atributos de las personas poderosas me parece interesante la lista que hace, una breve lista pues que hace Bark. Dice que la fortaleza, la justicia, la sabiduría, la fuerza, la agilidad. Interesante aquí lo de la justicia, porque yo creo que, bueno, también por la época está entendiendo justicia de una manera, digamos, no muy actual. Y quizás la mejor cita de este libro es esta. Bark dice: nos sometemos a lo que admiramos, pero amamos lo que se somete a nosotros. En un caso se nos obliga, en el otro se nos halaga a cumplir. Y en otra traducción dice esto: por un lado nos sometemos por fuerza, en el otro por lisonja. En resumen, las ideas de lo sublime y lo bello se destacan sobre bases tan diferentes que es difícil, diría casi imposible, pensar en conciliarlos en un mismo sujeto, sin disminuir considerablemente el efecto de uno u otro sobre las pasiones. Lo sublime y lo bello están sobre lados casi que completamente opuestos. Por ejemplo, en la experiencia de la tragedia que nos causa cierta piedad o cierta compasión, lo que está funcionando ahí es esa cuestión de la simpatía, ¿cierto? Esto que habíamos dicho que es propio de esta causa de lo social. La simpatía causa la piedad por aquel que sufre. Por eso de alguna forma hay cierto placer para este autor en presenciar a esa persona que le duele, pues esta persona que está sufriendo. Hay cierto placer porque es la simpatía la que está funcionando ahí, no porque seamos masoquistas o sádicos, sino por todo lo contrario, precisamente para dirigirnos a aliviar esos dolores pues que está sintiendo esa persona. Burke dice que la piedad es una pasión acompañada de placer, porque surge del amor y del afecto social. Si no fuera así, evitaríamos por tanto esa circunstancia. Si nos causara dolor, pues lo evitaríamos y ni siquiera nos estaríamos acercando a aliviar esos disgustos pues de esa otra persona. Y el dolor propio de la tragedia, dice Bark, el dolor que sentimos nos impulsa a hacer nuestras necesidades en aliviar a los que sufren, y todo esto antecede a cualquier razonamiento, por un instinto que nos trabaja para sus propios fines, sin nuestra concurrencia. Bueno, aquí habla pues como de... él menciona mucho a la providencia y que a veces no se entiende por qué hace las cosas, pero igual las hizo así. Pues nos hizo personas sociales, entonces nos hizo pues con estos afectos, con estas sensaciones y con estas experiencias ante estas circunstancias. Y bueno, y aquí quizás una cita un tanto polémica en estos momentos. Dice: las mujeres son muy conscientes de esto, de la piedad, por lo que aprenden a cesear, a tambalearse en el andar, a fingir una debilidad o incluso una enfermedad. Y como habíamos dicho, la belleza es aquello que suscita amor, mientras que lo sublime evoca terror. Esa sería la gran diferencia. La belleza relaja, lisonjea, como dice también Bark, mientras que lo sublime, por el contrario, tensiona. La belleza es casi que más atribuible a la persona delicada o al animal o a la entidad delicada o afable, como en el caso del buey que habíamos mencionado, mientras que lo sublime, como en el caso del toro, es hacia esas entidades que de alguna manera ostentan cierto poder y, bueno, por lo tanto también cierto terror. Bueno, eso es interesante porque si recordamos la frase pasada, la que por un lado lo sublime nos gobierna, o nos movemos ante lo sublime porque por cierta reverencia, cierto respeto o cierto terror, mientras que por el otro lado nos dejamos gobernar por aquello que amamos, porque por el contrario nos suavizamos, nos lisonjeamos, nos tranquilizamos. La política antiguamente y
pensando en estos castigos, bueno, el tema pues que aquí nos trae, que es el tema del castigo, el tema del sacrificio, en este caso pues el sacrificio de un culpable, ese sacrificio que se hacía en una plaza pública, casi que con el fin de manifestar este poder soberano, este poder del rey, casi que para provocar entonces una experiencia sublime y quizás provocar cierto respeto, cierta admiración por parte pues de los súbditos o incluso cierto terror. Y esto recuerda también a Michel Foucault. Cuando Foucault analiza las diferentes formas en que se aplica el poder, las diferentes formas en las que se aplica el castigo, este castigo de este poder que se hace visible, mientras que actualmente el poder prefiere ocultarse, sigue funcionando y sigue habiendo un poder, pero ya ese poder no se manifiesta. También importante decir que para este autor, para Edmund Burke, la oscuridad también es sublime, porque la oscuridad también tiene algo de terrible. Nos esconde pues aquello que no podemos conocer. No podemos formar ideas claras en la oscuridad. Dice Edmund Burke, los gobiernos que se basan en las pasiones de los hombres y principalmente en la pasión del miedo, conservan a su jefe tanto como puede ser del ojo público. Y pienso yo que no es que se escondan hoy nuestros líderes, a menos pues que consideremos cierto grado de conspiración, sino que lo que hacen es principalmente esconder su poder. Los poderosos sí que se muestran a sí mismos, pero se muestran de forma apacible y inclinándose más a esta noción de lo bello que a lo sublime. Se muestran como pacíficos, como casi que delicados o incluso vulnerables, o algunos incluso posando de víctimas. Y regreso a lo que habíamos leído anteriormente, de esta cita que tanto me gustaba, de estas dos maneras de someter. Por un lado someter por fuerza y por el otro someter por lisonja. Y este último también es un sometimiento que no apela por tanto a esta categoría de lo sublime, a esta experiencia de lo sublime, sino que lo hace por medio de la experiencia de lo bello. Y para mí es inevitable pensar en, no sé, por ejemplo en la publicidad. Hay un exceso de belleza, una evocación constante al placer. Refiriéndose a la belleza, dice este autor, la belleza actúa relajando los sólidos de todo el sistema, y una relajación algo por debajo del tono natural es la causa de todo placer positivo. Y para hablar entonces de por qué razón lo sublime nos deleita, por qué razón causa placer, ya hemos hecho una analogía o evocado una analogía con la cuestión del ejercicio, con la cuestión del acondicionamiento o el perfeccionamiento físico, y bueno, y esta razón de que Burke expresa tiene mucho que ver con esto. Dice Burke, por ejemplo, la naturaleza del descanso es sufrir todas las partes de nuestro cuerpo a caer en una relajación, que no solo inhabilita a los miembros para el ejercicio de sus funciones, sino que les quita el tono vigoroso de fibra que es requisito para llevar a cabo las secreciones naturales y necesarias. Mejor dicho, él reivindica la necesidad de que estos órganos se pongan siempre en actividad y soporten cierta tensión. Porque estos estados lánguidos, como llama él, producen hasta cierto punto suicidio, melancolía, abatimiento y demás. El mejor remedio para todos estos males es el ejercicio o el trabajo. Y el trabajo es una superación de las dificultades, un ejercicio del poder de contracción de los músculos, y como tal se asemeja al dolor, que consiste en tensión y contracción. Para este autor, los órganos deben ser, como había dicho, trabajados, y la experiencia del terror nos pone en esa tensión. Por eso digo que es una analogía. Lo que el ejercicio hace con los músculos, que es tensionarlos, esta experiencia de esta exposición de lo terrorífico en una instancia segura, nos causa también una tensión provechosa, una tensión necesaria. Es como que para este autor, y bueno, lo llega a decir más o menos así, es que la providencia, o sea, Dios quiere que nosotros actuemos, nos movamos, y el terror nos invita a ello, a actuar. Y regresando al tema pasado y al autor pasado del video pasado, que era este Joseph de Maistre, me parece que aquí hay una cierta semejanza entre ambos autores. La conclusión al final sobre el tema de los sacrificios de un inocente
era que ese inocente tendría que ser uno mismo, tendría que ser una persona voluntaria, y básicamente la invitación era que uno mismo fuese esa víctima, que uno mismo se sacrificara. Un primer acercamiento podría ser esa tragedia en donde uno empatiza con el protagonista y por la simpatía uno se pone en los zapatos de esa persona que está sufriendo. El fin de la tragedia sería como despertar de una pesadilla y por lo tanto también causaría un cierto agrado. Pero ¿qué pasa si nosotros mismos estamos viviendo nuestra misma tragedia, nuestra propia tragedia? En las veladas de San Petersburgo, Joseph de Maistre, el caballero, el personaje del caballero, dice: todos los que han peleado valerosamente en una batalla se hacen desde luego acreedores de las alabanzas, pero la mayor gloria corresponde, sin duda, a aquel que vuelve herido. El caballero constantemente está comparando, está casi que extendiendo esa ética caballeresca en la cual este entrenamiento y estas batallas constantes lo que hacen es sino templarlo, y el sufrimiento adquiere, y el dolor, el sufrimiento, el terror, lo sublime aquí adquiere un valor importante. También dice el caballero en las veladas de San Petersburgo de Joseph de Maistre: no sé si me equivoco, pero me parece que no habrá nada tan desgraciado como un hombre que jamás haya experimentado el infortunio, porque semejante hombre nunca podrá estar seguro de sí mismo ni saber lo que vale. Los sufrimientos son para el hombre virtuoso lo que los combates para el militar, pues perfeccionan y aumentan sus méritos. También el sujeto estoico será muy citado por este autor. Séneca lo cita bastante. Séneca dirá, esta cita tomada por de Maistre: vean al gran hombre batiéndose contra el infortunio. Esos dos luchadores son dignos de ocupar las miradas de Dios. Y la cuestión religiosa me parece de mucha importancia en este caso, porque es desde donde este autor está contemplando el sufrimiento y lo está mirando con un cierto sentido. El sufrimiento no es gratuito, tiene una razón teológica. Y si retomamos esta condición que nos había dado Edmund Burke, que era una cierta seguridad, una seguridad necesaria para experimentar lo sublime, ¿qué pasa si nosotros estamos completamente inmersos en una vida llena de dolor y de terror? ¿Dónde nos podríamos situar para poder obtener ese deleite que deriva de la experiencia de lo sublime, de ese horror delicioso, como decía Edmund Burke?